Un monstruo de acero avanza bajo un océano que no perdona. Su sombra recorre un abismo donde la luz jamás llega. Su rugido metálico rompe la calma de un Pacífico convertido en escenario de depredadores silenciosos. Su casco, moldeado para matar, respira una esencia de guerra total. Ninguna ola presagia su furia. Ningún radar capta su hambre. La historia lo recuerda como una bestia que parecía imposible de detener. Y aún así, un día, desapareció sin un eco, sin una señal, sin un rastro. Un gigante tragado por la nada. Este no es un simple submarino. Es la narración de la criatura más temida por los convoys japoneses. Un coloso de acero impulsado por motores que parecían poseídos. Una nave que rompió patrones, que desafió doctrinas, que ignoró advertencias. El USS Wahoo, designación SS-238, se convirtió en sinónimo de audacia, en símbolo de agresividad, en pesadilla para cualquier capitán enemigo que escuchara su nombre. Su reputación creció con cada patrulla, con cada hundimiento, con cada informe militar que no encontraba explicaciones para su precisión letal. Un submarino que no aceptaba límites. La historia militar lo describe como invencible. Una criatura capaz de entrar en aguas custodiadas sin pedir permiso. Una sombra que aparecía donde nadie la esperaba. Un verdugo que atacaba en plena luz del día como si el océano le perteneciera. El Wahoo se ganó ese título con acciones que parecían imposibles incluso para los estándares de la guerra submarina. Por eso su desaparición abrió una herida que nunca cerró. ¿Cómo se esfuma un depredador de esa magnitud? ¿Qué pudo destruirlo sin dejar oportunidad de enviar una última transmisión? ¿Qué fuerza pudo silenciar a un submarino que jamás retrocedió ante nada? El Pacífico presenció muchas leyendas mecánicas. El USS Tang, con su fama de cazador perfecto. El USS Barb, con sus operaciones imposibles en costas controladas. El USS Harder, con sus ataques suicidas que alteraron campañas enteras. Sin embargo, ninguno tuvo la mezcla de brutalidad, precisión y valentía que definió al Wahoo. Ninguno combinó un capitán obsesivo, una tripulación feroz y una actitud que desafiaba cualquier manual táctico. Todos fueron leyendas. Solo uno se convirtió en mito. El Wahoo terminó elevándose por encima de sus contemporáneos porque no solo hundió barcos, aplastó moral, destrozó estrategias, desmanteló la confianza japonesa en rutas que creían seguras. Su legado creció con cada informe secreto del imperio que mencionaba ataques repentinos, convoys diezmados, barcos partidos en dos por torpedos que llegaban desde ángulos imposibles. Su presencia se transformó en un símbolo capaz de alterar la percepción misma de la guerra naval. Hoy revivimos esta historia no para contar un hundimiento más, sino para enfrentar un enigma que por más de 6 décadas mantuvo despiertos a historiadores, veteranos y obsesos del océano profundo. Esta es la crónica del USS Wahoo, el titán que rompió las reglas del Pacífico y que, un día, fue devorado por un silencio absoluto. Aquí comienza el viaje hacia el misterio que convirtió a este submarino en leyenda eterna. ¿Cómo nace un depredador silencioso? El nacimiento del USS Wahoo surge en un astillero que ya respiraba guerra antes de que el mundo entendiera el alcance del conflicto. El mar temprano de la década de 1940 exigía monstruos capaces de deslizarse bajo las olas con el sigilo de un tiburón y la fuerza de un ariete. En los muelles de Mare Island, dentro de un complejo industrial que rugía día y noche, una estructura tomó forma con la precisión de un arma diseñada para alterar el curso de batallas enteras. El casco del Wahoo se moldeó bajo el sistema Gato, una clase de submarinos creada por ingenieros que buscaban más autonomía, más profundidad, más torpedos, más capacidad ofensiva. Cada placa de acero se remachó con una intención brutal. Cada soldadura cargó un propósito que trascendía el metal. El diseño final presentó una longitud que superaba los 90 metros, un desplazamiento superior a las 2.000 toneladas, un cuerpo preparado para absorber la presión de profundidades que otros submarinos temían alcanzar. La estructura interna incorporó tanques de combustible ampliados para permitir patrullas más extensas. Los motores diésel Fairbanks Morse rugían como bestias encerradas, capaces de convertir el interior en una combinación de calor, vibración y potencia cruda. La sala de torpedos, ubicada en la proa, se llenó con tubos preparados para lanzar armamento Mark 14, proyectiles que prometían devastación total. El Wahoo nació con la ingeniería de un depredador ambicioso. La innovación más peligrosa del Wahoo no se ocultaba en su acero ni en su tecnología. Se escondía en la mentalidad que los comandantes posteriores explotarían sin piedad. Los ingenieros estadounidenses habían concebido un submarino para zonas extensas, patrullas prolongadas y enfrentamientos rápidos.
La misión no era resistir. La misión era atacar primero. El diseño del Wahoo incluía sistemas de sonar que se adaptaban con mayor velocidad a la detección de blancos móviles. Los periscopios mejorados ofrecían mayor resolución en condiciones de luz mínima. Las baterías internas permitían navegación silenciosa por horas prolongadas, lo que hacía al submarino capaz de acercarse a convoys sin levantar sospecha. Su arquitectura metálica reducía la firma acústica. Su timón respondía con una agilidad que le permitía realizar maniobras cerradas incluso en aguas congestionadas. Los ingenieros no crearon un simple vehículo militar. Crearon una criatura pensada para cazar. ¿Quiénes eran los hombres que lo transformaron en leyenda? La tripulación que ingresó al Wahoo durante sus primeras etapas representó un experimento social dentro de la Fuerza Submarina estadounidense. Hombres jóvenes, algunos con apenas 20 y tantos años, otros con experiencia previa en mar abierto, se integraron a una cultura de camaradería forjada por la prueba y el peligro constante. Los entrenamientos iniciales no se centraban en la resistencia física. Su enfoque fue en soportar encierro prolongado, humedad permanente, temperaturas sofocantes, silencio obligatorio y la responsabilidad absoluta de no cometer errores. Cada hombre aprendió a operar maquinaria que podía fallar sin aviso. Cada marino asumió que los torpedos podían explotar dentro del casco. Cada tripulante entendió que las válvulas de ventilación, si se manipulaban incorrectamente, podían convertir el submarino en una tumba instantánea. La cultura interna del Wahoo difirió desde el comienzo de la de otros submarinos. La presión constante generó una hermandad cruda, sólida y silenciosa. Los marineros comían juntos, dormían cerca unos de otros, respiraban el mismo aire reciclado durante días interminables. La convivencia estrecha los obligó a crear rituales internos, bromas oscuras, códigos silenciosos para librar el estrés que devoraba la mente. La tripulación se acostumbró a entrenar en recorridos ciegos por los pasillos estrechos, maniobras de emergencia en plena oscuridad, simulaciones de fallos de motor, ejercicios para evitar incendios en espacios minúsculos, operaciones de recarga de torpedos bajo ataques ficticios. Los hombres del Wahoo se convirtieron en una unidad que reaccionaba con precisión quirúrgica ante cualquier amenaza. No solo formaban un equipo, se transformaron en un organismo colectivo que respiraba ritmo militar. Muchos provenían de pueblos que jamás imaginaron un futuro bajo el océano. Otros se enlistaron por patriotismo inmediato tras los ataques que empujaron a Estados Unidos al conflicto. Todos compartían un rasgo común, una mezcla peligrosa de valentía juvenil y disposición a seguir a líderes que prometieran gloria en lugar de seguridad. Cuando el futuro capitán Dudley Morton ingresó a la ecuación, encontró en esa tripulación el lienzo perfecto para moldear una filosofía agresiva. Los marineros del Wahoo respondieron a las órdenes con una convicción poco común. No aceptaban la idea de observar. No aceptaban la idea de esperar. Querían atacar. El entrenamiento físico se complementó con sesiones mentales diseñadas para fortalecer la tolerancia al miedo. El silencio absoluto dentro del casco se transformó en un maestro que los obligaba a enfrentar su propia mente. La tripulación aprendió a convivir con el olor del aceite, el sudor, el metal caliente y el aire cargado de humedad. Aprendieron a dormir con la vibración constante de motores que jamás descansaban. Aprendieron a sentir la presión del océano golpeando cada centímetro del casco. Aprendieron a aceptar que un solo error podía condenarlos a todos. El Wahoo convirtió hombres comunes en guerreros psicológicamente preparados para lo imposible. El contexto en el que el Wahoo llegó al Pacífico no ofrecía margen para la indecisión. Tras ataques devastadores en bases estratégicas, la flota estadounidense enfrentaba a un enemigo que dominaba rutas, geografías y estrategias. Los barcos japoneses se movían con confianza por zonas donde control parecía absoluto. Convoys protegidos por destructores, rutas comerciales fortificadas, redes de vigilancia marina extendidas, estrategias de patrulla en constante evolución. El Pacífico no era un mar amigable. Era un territorio brutal donde cada milla representaba un riesgo calculado. Cuando el Wahoo se botó, la situación exigía armas que no solo resistieran emboscadas. Exigía predadores capaces de romper el equilibrio japonés. Las fuerzas navales estadounidenses necesitaban un submarino que no solo hundiera barcos, sino que alterara la lógica del enemigo. El Pacífico era vasto y despiadado. El Wahoo llegó como una respuesta visceral a esa inmensidad. Los mandos superiores de la Fuerza Submarina estadounidense buscaban una filosofía distinta para enfrentar las rutas enemigas. Hasta ese momento, muchos submarinos se movían con cautela extrema. Se acercaban a sus objetivos como si caminaran sobre vidrio. Recibían órdenes que enfatizaban la prudencia,
el estudio prolongado de blancos, la retirada preventiva. Las pérdidas iniciales habían marcado un camino de miedo institucional. Sin embargo, voces influyentes en la estrategia naval comenzaron a exigir una transformación total. La guerra submarina debía abandonar la timidez. La guerra submarina debía adoptar agresividad. Un submarino debía actuar como un lobo bajo el agua. El Wahoo recibió esa filosofía desde su primera patrulla. La frase agresividad antes que prudencia comenzó a resonar en manuales internos y en sesiones de mando. La doctrina no se basaba en descuido. Se basaba en la convicción de que un submarino podía vencer solo si dominaba la iniciativa. Se entrenó a las tripulaciones para atacar desde ángulos inesperados, para acercarse más de lo que recomendaban los libros, para arriesgar posiciones que otros consideraban suicidas. La idea era simple. Quien golpea primero define el combate. Quien golpea más fuerte dicta la historia. El Wahoo nació dentro de esa doctrina. Su estructura mecánica, su tripulación mentalmente endurecida y su propósito estratégico combinaron elementos que pocas naves lograron reunir. El Pacífico observó la llegada del Wahoo con indiferencia inicial. Un submarino más entre decenas que intentaban modificar el rumbo del conflicto. Sin embargo, muy pronto quedó claro que la criatura nueva no seguiría reglas antiguas. El diseño agresivo, la tripulación fanática del deber y la filosofía de ataque puro transformaron al Wahoo en un prototipo de guerra submarina moderna. Los comandantes entendieron que ese submarino podía lograr hazañas imposibles. Los ingenieros comprendieron que su creación había dado un salto evolutivo. La flota entera comenzó a mirar hacia Mare Island con orgullo creciente. El Wahoo se preparaba para entrar en una guerra que lo inmortalizaría para siempre. Cada perno, cada tubería, cada panel del Wahoo cargaba un destino escrito en la tensión eléctrica del conflicto. Su nacimiento no fue producto de una inspiración pacífica. Surgió de una necesidad brutal. El Pacífico pedía sangre. El Wahoo respondió con dientes afilados. Su origen marcó el comienzo de una leyenda que rompería convoys, humillaría defensas y aterrorizó rutas completas del imperio japonés. La historia del depredador comenzó en un astillero. Su camino hacia el mito empezaría en cuanto su casco tocara aguas enemigas. Su destino no dependería de la suerte. Dependería de la agresividad que lo definiría para siempre. ¿Quién era el hombre que transformó un submarino en un mito? Dudley Walker Morton nació con una furia interna que jamás encontró descanso. Su infancia transcurrió entre historias de guerra, disciplina familiar y una educación que moldeó un temperamento intenso. Sus primeros años revelaron una energía imposible de contener, una mezcla de rebeldía y ambición que incomodaba a superiores y fascinaba a compañeros. Ingresó a la Academia Naval con la determinación de convertirse en algo más que un oficial competente. Quería convertirse en un líder temido, un hombre respetado por sus actos, no por los uniformes que cargaba sobre los hombros. Sus instructores detectaron una mente que absorbía estrategia con facilidad y una voluntad que no se doblegaba ante la dificultad. Morton no buscaba estabilidad. Buscaba desafíos que otros evitaban. Su paso por la academia marcó una reputación temprana. Morton mostraba habilidad para la táctica, aptitud para el mando y un comportamiento que muchos consideraban explosivo. Sus evaluaciones lo describían como un oficial brillante con inclinación hacia decisiones arriesgadas. Su carácter no toleraba indecisiones. Sus superiores lo asignaron a unidades que requerían precisión y agresividad. Morton aceptó cada misión como si representara un duelo personal contra la mediocridad. Su vida avanzó entre entrenamientos intensos, guardias interminables y aprendizaje constante sobre máquinas que rugían con la fuerza del océano. Morton comprendió que la guerra futura necesitaría hombres capaces de actuar sin titubeo. Se preparó para convertirse en ese tipo de comandante. Su evolución profesional lo llevó a los submarinos. El mundo silencioso bajo las olas se ajustó a su personalidad con una perfección inquietante. La vida dentro de un casco sumergido ofrecía tensión, encierro, presión psicológica extrema. Morton prosperó en ese ambiente. Su espíritu parecía alimentarse del riesgo. Cada inmersión se convirtió en una prueba de valor. Cada entrenamiento reforzó una determinación que superaba la lógica militar tradicional. Compañeros que sirvieron juntos recordaron una presencia dominante, un hombre que observaba cada detalle, un oficial que aprendía los sistemas del submarino hasta memorizar cada tornillo. Morton aspiraba a mandar su propio navío, no para tener autoridad, sino para demostrar su concepto de guerra. ¿Cómo se convierte un hombre obsesivo en el capitán más temido del Pacífico? La llegada de Morton al USS Wahoo representó un antes y un después en la historia del submarino. La nave ya tenía reputación de potencial,
no explotado. Morton entró al puente con la mirada de un hombre que veía un depredador dormido. Evaluó a la tripulación con rapidez quirúrgica. Midió personalidades, detectó fortalezas, identificó debilidades. No buscaba marineros obedientes, quería guerreros. La cultura interna del Wahoo comenzó a transformarse desde el primer día. Morton exigió disciplina absoluta, exigió rapidez en la reacción, exigió precisión en cada orden, exigió valentía sin reservas. Su filosofía no contemplaba la duda. Un submarino debía lanzarse al ataque con la ferocidad de un animal acorralado. Morton cargaba una mentalidad que muchos consideraban suicida. Sus tácticas desafiaban manuales, protocolos y advertencias directas de la cadena de mando. Creía que la guerra submarina debía reescribirse. Se negaba a observar convoys desde la distancia. Se negaba a huir ante escoltas japoneses. Se negaba a esperar condiciones ideales. Morton impulsó al Wahoo hacia maniobras que otros comandantes tachaban de insensatas. Navegaba cerca de costas protegidas. Se acercaba a blancos en plena luz del día. Disparaba torpedos a rangos tan cortos que muchos no lo creían posible. Morton veía a cada patrulla como una oportunidad para demostrar la superioridad total del submarino estadounidense. La muerte no lo intimidaba. La inacción sí. El Pacífico presenció la metamorfosis del Wahoo con asombro. Convoys enteros comenzaron a caer bajo ataques que llegaban de ángulos improbables. Barcos japoneses reportaban ataques repentinos. Escoltas describían persecuciones frenéticas donde un submarino estadounidense parecía dispuesto a morir solo para hundir otro objetivo más. El nombre del Wahoo se extendió como un rumor oscuro que inquietaba al enemigo. La figura de Morton comenzó a adquirir peso. Legendario. Su firma táctica consistía en atacar sin descanso, moverse con agresividad y aprovechar cada error enemigo con brutalidad quirúrgica. El elemento clave detrás de la precisión ofensiva del Wahoo surgió de la alianza feroz entre Morton y su oficial de control de tiro, Richard D. O'Kane. O'Kane poseía una mente matemática capaz de convertir movimientos enemigos en trayectorias letales. Morton poseía la audacia para colocar al submarino en posiciones imposibles. La combinación creó una dupla invencible. La relación entre ambos trascendió la jerarquía militar. Operaban como dos piezas de una misma voluntad. Morton ubicaba al Wahoo en la boca del peligro. O'Kane calculaba la muerte con exactitud científica. Cada torpedo lanzado desde la proa del Wahoo reflejaba esa complicidad mortal. Los informes de patrullas comenzaron a mostrar un patrón perturbador para el imperio japonés. Hundimientos múltiples en una sola salida. Convoys ripiados en cuestión de horas. Maniobras que violaban toda lógica defensiva. El Wahoo avanzaba con la confianza de una bestia que sabía que dominaba la cadena alimenticia submarina. Morton celebraba cada blanco hundido como una demostración de la nueva era táctica. La fuerza submarina estadounidense observó al Wahoo con una mezcla de admiración y preocupación. Admiraban los resultados. Temían el nivel de riesgo. La reputación de Morton se convirtió en un mito que crecía con cada patrulla. Sus hombres recordaban un capitán que caminaba descalzo por el puente, que hablaba con voz de acero, que mantenía los ojos fijos en el horizonte incluso cuando las alarmas retumbaban dentro del casco. Morton no escuchaba el miedo, escuchaba el latido del combate. Inspiraba una lealtad casi absoluta. La tripulación lo seguía porque entendía que su capitán no los llevaría a la muerte por descuido, sino por convicción estratégica. Morton representaba un liderazgo que obligaba a cada marino a exprimir su máximo potencial. Cada inmersión bajo su mando era una prueba de carácter. El estilo de Morton no nació de impulso ciego. Nació de una visión estratégica. El capitán entendía que los japoneses basaban su confianza en rutas protegidas, en redes de escoltas que creían impenetrables, en convoys que se movían bajo coordinación precisa. Morton decidió atacar justo donde esa confianza era más fuerte. Su filosofía consistía en quebrar la moral enemiga. Un convoy hundido no era solo un triunfo táctico, era un mensaje psicológico. El Wahoo no representaba una amenaza más, representaba un cambio en la guerra. La complicidad con O'Kane reforzó esa visión. O'Kane no solo disparaba torpedos, anticipaba movimientos, calculaba patrones de evasión, identificaba oportunidades que otros oficiales no veían. Morton confiaba en él con una fe absoluta. Comandante y oficial operaban como depredadores sincronizados. La historia de la guerra submarina rara vez ofrece duplas con ese nivel de sintonía. El éxito del Wahoo nació de esa unión. Un capitán dispuesto a todo. Un técnico maestro de la destrucción. La fama de Morton creció con cada ataque registrado.
Los informes japoneses describían un submarino despiadado, un enemigo que atacaba aunque estuviera bajo fuego, una sombra que se movía con voluntad propia. Algunos capitanes nipones afirmaron haber visto al Wahoo emerger lo suficiente para observarlo antes de sumergirse de nuevo con velocidad imposible. Morton utilizaba tácticas de distracción, maniobras bruscas y aproximaciones frontales que parecían sacadas de un manual inexistente. Su estilo creó escuela. Su éxito transformó la percepción estadounidense sobre cómo debía librarse la guerra bajo las olas. La leyenda del Wahoo no surgió solo de resultados. Surgió de la actitud. Morton caminaba por su submarino como si estuviera destinado a ganar cada batalla. Transmitía una energía salvaje que contagiaba a cada hombre a bordo. La tripulación recordaba que el capitán los miraba a los ojos antes de cada inmersión y les decía que aquel día sería histórico. No prometía seguridad, prometía gloria. Los marinos del Wahoo aceptaron esa promesa. Cada operación se convirtió en un capítulo más de la metamorfosis del submarino en un símbolo de agresividad pura. La figura de Morton trascendió registros militares. Se transformó en emblema del espíritu ofensivo estadounidense. Representó el tipo de comandante que alteraba estadísticas completas. Representó la mentalidad que impulsó a la fuerza submarina hacia una era más atrevida. Representó la clase de líder que no temía ser juzgado por métodos poco ortodoxos. Su objetivo no era agradar. Su objetivo era vencer. La historia final del Wahoo no puede entenderse sin comprender al hombre que lo moldeó. Morton no solo comandó el submarino, le dio identidad, le dio propósito, le dio alma, convirtió una máquina en una criatura respetada y temida. El Wahoo se volvió leyenda porque Morton lo condujo como un arma consciente de su destino. La complicidad con Dick O'Kane cerró el círculo. La agresividad del capitán y la precisión del oficial forjaron una combinación irrepetible. Morton cambió reglas, rompió protocolos e instauró una doctrina que aún hoy se estudia. ¿Cómo se forja un mito cuando un capitán incendia el alma de un submarino? La primera patrulla. Un casco tenso bajo un comandante que aún no sabía escuchar al monstruo. El Wahoo inicia su historia de fuego en el Pacífico con una mezcla extraña de potencia dormida y torpeza humana. La tripulación aborda el casco de acero sin conocer todavía el espíritu que más tarde lo convertiría en leyenda. El barco avanza hacia su primera patrulla con órdenes estrictas y un comandante que interpreta los manuales como escrituras sagradas. El mar respira alrededor del submarino mientras la tripulación intenta descifrar su personalidad. La primera salida revela un barco inquieto. El Wahoo se desliza entre sombras enemigas sin lograr definir su carácter ofensivo. El comandante no entiende todavía las posibilidades reales del submarino. Se cometen errores producto de la indecisión. Torpedos fallan por cálculos imprecisos. Ángulos mal estimados en ataques que deberían haber sido contundentes. La tripulación observa cómo oportunidades perfectas se escapan entre corrientes grises. El casco vibra por motores exigidos sin convicción. La frustración crece en silencio. Las órdenes no fluyen. Los vigías sienten que la agresividad del barco está siendo reprimida. La primera patrulla termina sin gloria. El Wahoo regresa a puerto con pocas historias que contar y demasiadas preguntas que responder. El capitán es relevado. La tripulación permanece. El barco parece estar esperando algo o alguien que despierte su espíritu dormido. Ese alguien llega con el nombre de Dudley Moose Morton, acompañado de un oficial de control de tiro llamado Dick O'Kane, cuya precisión matemática roza lo sobrenatural. Ambos observan al Wahoo como si el submarino fuera un animal salvaje que necesita un líder capaz de domarlo y soltarlo al mismo tiempo. La esencia del mito se empieza a gestar sin que nadie sea plenamente consciente. La patrulla de aprendizaje brutal, cuando Morton transforma cada error en dinamita. El nuevo comandante se niega a aceptar un submarino tímido. Morton estudia los reportes anteriores con rabia controlada. O'Kane evalúa los fallos de torpedos uno por uno. La dupla entiende que el barco no está roto, solo está mal dirigido. La tripulación escucha las primeras órdenes del nuevo capitán y percibe un tono distinto. No existe duda, no existe espera, no existe pausa. Morton exige acción inmediata. O'Kane amplifica cada decisión con cálculos certeros y una intuición de depredador. En la segunda patrulla, las primeras señales del cambio aparecen. Morton obliga al Wahoo a internarse en zonas donde otros submarinos prefieren evitar riesgos. Exige ataques en superficie durante la noche para ganar velocidad y sorpresa. O'Kane ajusta los tubos lanzatorpedos con obsesión quirúrgica. Se corrigen errores que antes parecían inevitables. Se eliminan vacilaciones.
Se construye un ritmo frenético en cada movimiento del barco. El primer ataque exitoso llega con una mezcla de furia y elegancia. Morton ordena una aproximación frontal a un carguero japonés. O'Kane calcula el ángulo perfecto y dispara una secuencia de torpedos que golpean como puños de acero. La explosión ilumina la noche. La tripulación siente algo que no había sentido nunca. El Wahoo está despierto. El barco vibra con fuerza. La sala de control estalla en gritos contenidos, casi animales. Morton no sonríe. O'Kane tampoco. Ambos saben que esto apenas es el inicio. La siguiente patrulla demuestra que el primer éxito no fue casualidad. Morton convierte cada error del pasado en una enseñanza brutal. Obliga a la tripulación a practicar maniobras hasta la extenuación. O'Kane supervisa cada ajuste de torpedo como si estuviera preparando cirugía delicada. El Wahoo empieza a actuar con una confianza peligrosa. Ataca convoys enteros. Se acerca más de lo prudente. Se sumerge bajo escoltas enemigos que lanzan cargas de profundidad con precisión mortal. La tripulación desarrolla una mezcla de miedo y admiración hacia su capitán. Las señales de que algo extraordinario está ocurriendo se multiplican. Los informes oficiales empiezan a mencionar al Wahoo con sorpresa. Otros comandantes observan sus resultados con incredulidad. Morton ya no sigue las reglas convencionales del manual. Ataca desde ángulos inesperados. Entra y sale de zonas patrulladas como si fuera un fantasma de acero. O'Kane convierte cada cálculo en un golpe certero. La complicidad entre ambos se vuelve feroz, casi telepática. La tripulación aprende a confiar en sus decisiones sin cuestionarlas. El Wahoo comienza a ser reconocido como un submarino distinto. Su nombre circula en bases navales con un tono de respeto nervioso. La tripulación siente que está viviendo el nacimiento de algo único. Cada patrulla escribe un capítulo nuevo cargado de tensión, riesgo y audacia. Cada ataque demuestra que el barco ya no es un simple casco de acero, sino una fuerza viva guiada por un capitán dispuesto a incendiar la guerra bajo el mar. La transformación se consuma cuando los enemigos empiezan a reaccionar con pánico ante la mera posibilidad de que el Wahoo esté cerca. Las primeras patrullas que comenzaron con errores y decepciones se convierten en el cimiento del mito. Morton y O'Kane no solo corrigen fallos, crean una nueva manera de pelear, crean un nuevo estándar de agresividad, crean un submarino que ya no pertenece al reglamento, sino a la historia. El nacimiento del mito se completa en silencio, dentro de un casco metálico que late con la intensidad de un animal salvaje. El Wahoo ya no es un barco más, es una leyenda en proceso. La guerra siente su presencia. La tripulación respira su energía. Morton y O'Kane lo llevan al límite sin remordimiento. La primera etapa de su historia termina con un mensaje claro. El Pacífico acaba de recibir a un depredador imparable. Lo de depredador no es broma. El convoy que despertó el terror. La noche en que el Wahoo devoró a varios gigantes. El Wahoo avanza bajo un cielo sin luna mientras el océano conserva un silencio antinatural. La tripulación siente una electricidad pesada en el ambiente. Morton observa el radar como quien observa la respiración de una presa enorme. O'Kane ajusta cálculos con un ritmo inquietante, sin pestañear. La sala de control huele a sudor, aceite y tensión acumulada. Un convoy japonés aparece en la distancia. El capitán ordena una aproximación frontal sin dudas. La tripulación entiende que esta noche definirá la reputación eterna del submarino. El convoy se desplaza con varios cargueros formados como una muralla flotante, escoltados por destructores atentos. Su silueta avanza lenta, confiada, como si nada pudiera interrumpir su paso. Morton ordena navegar en superficie para ganar velocidad. O'Kane fija los rangos. La proa del Wahoo corta la oscuridad con la agresividad de un animal que no piensa huir. El capitán exige acercarse a un rango casi suicida. La tripulación se prepara. El silencio se quiebra con el primer lanzamiento. El Wahoo dispara una serie de torpedos que cruzan el mar como flechas metálicas. La primera explosión levanta una columna de fuego. Un carguero queda partido en dos. La segunda explosión alcanza a otro objetivo que arde con un resplandor amarillento. La tercera golpea a un tercer barco que comienza a escorarse de inmediato. Todo ocurre en cuestión de minutos. Morton sigue ordenando fuego. O'Kane ajusta cada tiro como si estuviera dirigiendo una orquesta de destrucción. La tripulación observa cómo el mar entero cambia de color bajo los reflejos de incendios múltiples. Los destructores reaccionan tarde. Lanzan bengalas. Abren fuego contra sombras. El Wahoo continúa moviéndose en superficie entre barcos que se hunden. La escena parece sacada de un infierno marítimo.
Morton se niega a sumergirse hasta completar su objetivo. La tripulación vive un ataque que no se había visto antes. El capitán empuja al submarino más cerca de los restos para disparar otra vez. El convoy colapsa. El mar se llena de estructuras retorcidas, llamas y hombres que gritan en idiomas que la tripulación no comprende. El aire se impregna de humo y aceite quemado. La operación completa dura pocos minutos. El Wahoo deja atrás un cementerio flotante. Es una noche que congela a la inteligencia japonesa, que estudia el reporte y no logra comprender cómo un solo submarino pudo provocar semejante desastre en tan poco tiempo. El nombre del barco empieza a circular en documentos oficiales como un problema urgente. Las unidades navales reciben advertencias estrictas. Si detectan al Wahoo, deben reaccionar con violencia inmediata, porque este submarino no actúa como los demás. El caos convertido en táctica. La filosofía al diablo las reglas. Morton guía el submarino con una mentalidad que elimina cualquier residuo de prudencia tradicional. El capitán asume que la supervivencia del enemigo depende de la obediencia al manual. Destruir al enemigo significa romper el manual. La táctica al diablo las reglas nace cuando Morton decide atacar convoys desde ángulos que otros comandantes consideran imposibles. El Wahoo se coloca frente a columnas enteras de barcos para disparar sin esconderse. La tripulación entiende que su vida depende de la velocidad y de la precisión absoluta. El capitán exige disparos rápidos, agresivos y múltiples. O'Kane convierte los tubos del submarino en una máquina repetitiva de impactos. El mar se llena de columnas de agua que suben como gigantes golpeando el cielo. Los torpedos explotan bajo quillas enemigas con la fuerza de martillos gigantes. Morton aprovecha cada momento de confusión. Ataca mientras los destructores intentan reorganizarse. El Wahoo aparece donde no debería estar. Corre sobre la superficie. Se sumerge solo unos segundos. Vuelve a emerger para disparar otra vez. La tripulación sigue el ritmo frenético con respiración contenida. Las manos sudan sobre instrumentos. Las luces parpadean. El casco vibra. Las paredes de acero parecen rugir. Los vigías observan incendios formarse como catedrales ardientes sobre el mar. Los hundimientos ocurren en cuestión de minutos. Lugares donde antes había cargueros ahora son manchas negras esparcidas como escombros flotantes. La táctica rompe cualquier lógica aceptada de guerra submarina. La reputación del Wahoo crece con velocidad peligrosa. Comandantes estadounidenses leen los reportes y piensan que Morton está llevando los límites demasiado lejos. Otros lo consideran un genio. O'Kane se convierte en la mente calculadora capaz de convertir el caos en una secuencia perfecta de destrucción. Ambos forman una dupla que eleva al submarino a niveles jamás vistos. La guerra submarina en el Pacífico cambia. Los japoneses ajustan sus formaciones, aumentan escoltas, refuerzan vigilancia, desarrollan nuevas rutas. El enemigo coloca cargas de profundidad con una frecuencia aterradora. Pero Morton sigue avanzando. O'Kane sigue calculando. La tripulación sigue ejecutando. El Wahoo continúa creando un camino de acero torcido y barcos en llamas. Informes japoneses describen ataques que no se alinean con la lógica militar. Hablan de un submarino que se mete en el centro de convoys enteros. Hablan de torpedos que parecen venir desde varias direcciones. Hablan de un comandante que no teme que un destructor se aproxime a distancia mínima. Hablan de noches donde varios barcos desaparecen en el lapso de pocos minutos. Los oficiales japoneses escriben palabras como terror, imprevisibilidad y agresividad inhumana. La inteligencia comienza a rastrear patrones. Analizan velocidades, estudian ángulos de ataque, identifican que el Wahoo parece responder más a instinto que a doctrina. Intentan anticiparlo. No pueden. El reinado absoluto del terror se convierte en la firma del submarino. Morton lo transforma en un arma psicológica, no solo física. Cada convoy japonés que navega por el Pacífico sabe que existe un depredador invisible, un monstruo que aparece de la nada, ataca sin piedad y desaparece entre restos ardientes. La tripulación del Wahoo vive estos momentos como si estuvieran atrapados dentro de una criatura viva que exige más acción, más riesgo, más audacia. El submarino ya no se comporta como un barco. Se comporta como una fuerza salvaje liberada. Morton y O'Kane lo empujan hacia un destino inevitable. El océano se convierte en un campo de cacería donde cada ataque es un golpe directo al corazón del imperio japonés. El reinado del terror continúa. El Wahoo escribe su capítulo más violento. La guerra siente su presencia como si un coloso oculto se desplazara bajo las olas. El Pacífico jamás volvería a ser el mismo. Y en su mejor momento empezaron a llevarse unas sorpresas. El Buyo Maru,
una escena que dividió a la historia naval. El Wahoo navega entre corrientes densas del Pacífico mientras la tripulación respira confianza absoluta. Morton observa el horizonte con la sensación de que domina cada rincón del mar. El submarino avanza con una energía casi arrogante. La fama crece entre oficiales aliados y enemigos por igual. Las patrullas recientes elevan al barco la categoría de leyenda viviente. La tripulación siente que nada puede detenerlos. El Pacífico parece rendirse. Luego llega una señal. Otra embarcación detectada. Un transporte japonés identificado como Buyo Maru. El barco enemigo se desplaza lento, cargado, vulnerable. Morton prepara un ataque sin titubeos. O'Kane calcula el ángulo perfecto. Los tubos se abren. El torpedo sale disparado. La explosión se escucha como si el océano hubiera recibido un puñetazo. La estructura del Buyo Maru se quiebra en un estruendo que sacude incluso el casco del Wahoo. Humo espeso cubre la proa del transporte. Los restos comienzan a hundirse con rapidez. La tripulación japonesa y otros pasajeros saltan al agua. Morton observa a través del periscopio. Ve balsas, cuerpos, movimiento desesperado. El capitán sabe que entre los náufragos hay soldados enemigos. Ve sombras armadas flotando. Intuye peligro. Ordena aproximación. La decisión marca un punto que la historia naval jamás olvidará. El Wahoo se acerca a las balsas mientras varias figuras comienzan a disparar hacia el periscopio. La superficie del mar se convierte en un caos. Morton responde con fuego de ametralladora desde cubierta. Balas que golpean agua, madera y cuerpos. Gritos que se mezclan con el rugido del océano. La escena queda grabada en las retinas de todos los presentes. La tripulación siente un desconcierto difícil de procesar. No es un ataque convencional. No es un combate contra barcos o destructores. Es un momento gris donde órdenes, instinto y presión se confunden. Morton no retrocede. Mantiene un control firme mientras observa cómo la resistencia enemiga se disuelve entre oleajes teñidos de sombras y espuma. El incidente termina en minutos. El Buyo Maru desaparece bajo el océano. Las balsas quedan esparcidas como fragmentos de una tragedia. El Wahoo continúa su patrulla con un silencio interior que contrasta con el ruido de las máquinas. La tripulación intenta comprender lo ocurrido. Morton mira al horizonte como si buscara respuestas que nadie puede dar. El Pacífico vuelve a su calma cruel. Acto de guerra o ejecución. Una herida que nunca sanó. El incidente del Buyo Maru divide a historiadores, veteranos y analistas durante décadas. Documentos japoneses describen la escena como una ejecución. Testimonios aliados hablan de legítima defensa ante fuego enemigo. La verdad queda atrapada en un área oscura donde la moral de guerra pierde forma. Algunos supervivientes aseguran que las balsas tenían soldados armados. Otros afirman que había prisioneros de guerra indios y birmanos obligados a servir bajo mando japonés. La confusión amplifica la controversia. El debate crece entre especialistas que intentan reconstruir cada segundo del incidente. Analizan informes estadounidenses. Estudian reportes japoneses. Revisan testimonios dispersos. La pregunta se repite. ¿Era necesario abrir fuego? Morton habló de autodefensa. Describió disparos provenientes del agua. Consideró que su tripulación estaba en riesgo. Admiradores del capitán defienden esa versión. Dicen que decidió bajo presión extrema. Dicen que actuó como cualquier comandante enfrentado a enemigos armados sin opción de captura. Críticos responden con dureza. Afirman que el incidente violó principios fundamentales del Código Naval. Señalan el número de muertos. Describen la escena como un golpe innecesario. Dicen que la agresividad del Wahoo cruzó una línea peligrosa. El debate se convierte en una batalla de interpretaciones que ningún documento puede cerrar por completo. El Pacífico se convierte en un tribunal silencioso que guarda los restos del Buyo Maru. Las aguas esconden la verdad absoluta. La historia sigue construyendo teorías que nunca conectan todas las piezas. Los nombres del capitán y del submarino cargan una sombra que contrasta con su reputación militar. El impacto sobre Morton y la leyenda del Wahoo. El incidente transforma la imagen del capitán. Hasta entonces, Morton era visto como un héroe agresivo, un comandante capaz de romper el manual sin perder su brújula moral. Después del Buyo Maru, la percepción cambia. Los admiradores continúan celebrando su valentía. Críticos empiezan a cuestionar su juicio. La fama del Wahoo se mezcla con un susurro incómodo. La tripulación siente esa tensión cada vez que llegan reportes a bases aliadas. Morton continúa patrullando con una ferocidad intacta. La agresividad del submarino no disminuye.
No aparece duda en sus decisiones tácticas. No se observan cambios en su estilo. El capitán sigue atacando convoys con una precisión que desconcierta al enemigo. O'Kane continúa a su lado, firme, calculador, leal. Las misiones siguientes consolidan al Wahoo como un símbolo de destrucción en el Pacífico. El incidente queda registrado, no olvidado. La reputación del submarino adquiere un matiz complejo. Por un lado, es la máquina que destrozó rutas japonesas durante meses. Por otro, es el barco asociado a uno de los episodios más controversiales de la guerra submarina. La combinación crea una aura oscura y poderosa. La historia no logra separar la agresividad táctica del juicio moral. Los japoneses usan el incidente en propaganda interna. Describen al Wahoo como un monstruo sin código. Intentan alimentar odio. Intentan fortalecer la moral propia. Informes secretos muestran preocupación genuina por la amenaza real del submarino. Documentos oficiales incluyen advertencias sobre su comandante. Para ellos, el capitán Morton es un enemigo que debe ser destruido con prioridad máxima. La Marina estadounidense analiza el caso con cautela. Reconoce el contexto. Revisa testimonios. Considera la presión del combate. No emite condena formal. No elimina la duda. La polémica queda flotando como una mancha que nadie puede borrar. El nombre del capitán aparece en informes con respeto, pero también con una nota a pie de página que recuerda el Buyo Maru. La tripulación siente el peso emocional del episodio. Algunos lo justifican como parte inevitable del combate. Otros guardan silencio. El submarino continúa acumulando victorias. La sombra del incidente nunca desaparece del todo. Acompaña cada misión como un murmullo persistente. Y llegó el día en el que el Wahoo partió sabiendo que algo no estaba bien. El Wahoo espera su nueva orden en un muelle donde la atmósfera pesa como un presagio. La tripulación camina con una tensión distinta en los hombros. Morton recibe reportes técnicos que no debería ignorar. Varias fallas mecánicas aparecen en informes previos. Problemas en los sistemas de torpedos. Ruidos anómalos en el eje de la hélice. Señales de desgaste en válvulas críticas. El casco muestra marcas de presión acumulada por misiones previas demasiado agresivas. Los ingenieros sugieren detener la salida. El capitán no escucha. La reputación del submarino empuja cada decisión. La misión se convierte en una obligación moral. Morton recibe órdenes arriesgadas. Debe cruzar el estrecho de la Perouse, una garganta marítima vigilada con obsesión por el imperio japonés. Las corrientes son violentas. El clima cambia en minutos. Los japoneses colocan redes antisubmarinos, patrullas constantes, artillería en las costas. Muchos comandantes estadounidenses consideran ese paso un suicidio táctico. Morton acepta sin dudar. El espíritu del Wahoo exige ese desafío. La tripulación siente que esta misión tiene un peso especial. O'Kane no viaja en esta patrulla. Su ausencia provoca un vacío que incomoda a todos. Morton conserva la mirada decidida. El submarino se aleja del muelle con un sonido metálico que resuena como un lamento contenido. La salida se registra como rutinaria. Nadie imagina que es la última vez que una base estadounidense verá al Wahoo con vida. La última vez que el Wahoo respiró aire del Pacífico. El submarino navega hacia el norte con un ritmo estable. Morton observa cartas náuticas y corrientes. La tripulación mantiene silencio disciplinado. Las fallas técnicas resurgieron durante los primeros días. Vibraciones extrañas recorren el casco. Los torpedos muestran comportamientos erráticos en pruebas internas. Morton no reduce velocidad. Un informe aliado indica que el submarino fue visto por última vez en superficie cerca de la entrada al estrecho. Una silueta gris recortada contra un horizonte helado. Las olas golpean el casco con violencia. El viento sopla con la fuerza de un animal invisible. Esa imagen queda grabada en los registros. Un submarino famoso avanzando hacia una trampa natural que devora barcos sin piedad. Después de ese avistamiento, el silencio cae sobre Wahoo como una losa. Ninguna transmisión, ninguna señal, ninguna confirmación. El Pacífico absorbe ese silencio con una facilidad inquietante. Morton se adentra en el estrecho sin retroceder. El paso se estrecha. La profundidad disminuye. Las corrientes golpean el casco con agresividad creciente. La tripulación ajusta controles mientras el ruido exterior se intensifica. El enemigo vigila desde posiciones elevadas en la costa. El Wahoo avanza en un escenario donde cualquier error puede partir el casco en cuestión de segundos. El ataque japonés. Los testigos que describieron la muerte del Wahoo.
Documentos japoneses relatan un evento que congeló a varios observadores en tierra. Un avión de patrulla detectó la silueta del Wahoo en el estrecho. El piloto observa al submarino, moviéndose en zigzag, intentando evitar ser localizado. La aeronave desciende, lanza bombas de profundidad, explosiones que levantan columnas de agua. El submarino se sumerge para intentar escapar. El piloto reporta un impacto. El mar se vuelve opaco. El avión gira. Solicita apoyo. Un destructor japonés entra a la zona. Los vigías observan burbujas formando un rastro ascendente. Interpretan que el submarino está herido. Comienzan un ataque sistemático. Cargas de profundidad caen una tras otra. El agua vibra como si estuviera sufriendo convulsiones. Testimonios mencionan más de una docena de explosiones. Olas que se levantan como muros. El estrecho retumba con un sonido que paraliza. Los japoneses describen un momento decisivo. Una columna de aceite emerge desde el fondo. Fragmentos de madera aparecen entre las olas. Burbujas grandes rompen la superficie. Todo indica que un casco fue perforado. Las cargas continúan. El destructor no detiene su ataque hasta vaciar un número exagerado de proyectiles submarinos. El capitán japonés reporta que el enemigo ha sido destruido. Asegura que el estrecho ya no presenta rastro de movimiento. Ningún testigo observa restos grandes. El estrecho es profundo en varias zonas. Las corrientes arrastran todo con rapidez. Los japoneses terminan la operación convencidos de haber eliminado a uno de los enemigos más peligrosos que enfrentaron durante toda la guerra naval. La desaparición, un vacío que nadie supo llenar. Los días pasan sin señales del Wahoo. Las bases estadounidenses esperan un reporte que nunca llega. Se revisan rutas posibles. Se envían mensajes cifrados. No hay respuesta. La ausencia se convierte en preocupación. La preocupación se transforma en certeza. El Wahoo no regresa. La tripulación queda marcada como perdida en acción. Morton desaparece sin dejar última palabra. El Pacífico queda en silencio. Las investigaciones estadounidenses posteriores analizan los reportes japoneses. Los testimonios coinciden en detalles. Posición aproximada. Hora del ataque. Intensidad de las cargas. Consenso final. El Wahoo cayó en esa zona. El estrecho de la Perouse guarda los restos. La tripulación se convierte en un recuerdo enterrado bajo toneladas de agua, roca y silencio. La última misión del submarino se siente como una tragedia inevitable. Fallas técnicas, órdenes arriesgadas, condiciones brutales, vigilancia enemiga reforzada. Morton avanzó hacia un destino marcado por su propia reputación. El Wahoo se enfrentó a un lugar donde incluso máquinas en perfecto estado fallan. El submarino llevaba cicatrices de misiones previas. Llevaba presión acumulada. Llevaba un aura de invencibilidad que quizá lo empujó demasiado lejos. La desaparición del Wahoo no se sintió como el final de un barco. Se sintió como la caída de un mito. La noticia golpeó a la Marina estadounidense como una pérdida que nadie estaba preparado para aceptar. Los japoneses celebraron la desaparición como un triunfo estratégico. El Pacífico guardó el secreto durante décadas. La última misión del Wahoo se convirtió en una sombra larga que acompañó cada discusión histórica sobre Morton, la tripulación y la filosofía agresiva que definió al submarino. El estrecho de la Perouse se transformó en un santuario submarino donde el mito descansó atrapado bajo capas de agua feroz. El final no apagó la leyenda. La amplificó. El submarino desapareció bajo una tormenta de explosiones. El silencio posterior lo convirtió en una obsesión histórica. El Wahoo se hundió sin testigos aliados. Solo el enemigo lo vio desaparecer. El Pacífico guardó el eco. El mundo tardaría décadas en encontrar lo que quedó de la bestia más temida del océano. Investigaciones. El silencio de 60 años. Y llegó el día en el que el silencio se volvió más pesado que la propia profundidad del océano. El Wahoo no regresó. El mar no devolvió señales. La patrulla no respondió. La Oficina de Inteligencia Naval escuchó la ausencia como un trueno apagado. La nación entera guardó un espacio en blanco en su registro de guerra. El submarino más famoso de la flota del Pacífico desapareció detrás de una cortina de agua y misterio. Los primeros reportes llegaron sin emoción. Fríos, objetivos, reportes incompletos que no explicaban nada. Los altos mandos se aferraron a la esperanza. Imaginaban al Wahoo escondido en alguna bahía remota. Imaginaban a Morton reparando una avería. Imaginaban a la tripulación esperando la noche para emerger. La realidad desmentía esos espejismos.
Cada hora sin noticias arrancaba un pedazo de lo que quedaba de optimismo. Los diarios de guerra estadounidense describieron el suceso como incertidumbre operativa. Un eufemismo para no decir lo que todos sabían. Un eufemismo para ocultar que el mejor cazador de la Armada podía haber sido destruido. Una frase impersonal para evitar admitir que una tripulación entera podía estar atrapada en un ataúd metálico en el fondo del mar. Creían una cosa, los japoneses decían otra. La versión estadounidense nació rápido. Los analistas revisaron rutas, patrones de movimiento, reportes anteriores y concluyeron que el Wahoo probablemente había caído víctima de un campo de minas. Una barrera submarina cerca del estrecho de la Pérouse. Una zona peligrosa. Una caja de muerte sembrada por la Marina Imperial japonesa meses antes. Un obstáculo que convertía el paso entre Japón y Sajalín en un corredor suicida. Los mandos estadounidenses atribuían la pérdida a esa barrera mortal. Una conclusión cómoda. Una explicación que cerraba el caso sin preguntas incómodas. El Wahoo, el rey del Pacífico, habría estallado al chocar contra un artefacto sembrado en silencio. Sin gloria, sin batalla, sin testigos. Una muerte rápida. Una muerte limpia. Una muerte que no generaba polémica. Los japoneses contaban otra historia. Sus registros describían un combate. Describían movimiento. Describían fuego. Reportaban un enemigo visto en superficie. Reportaban un ataque sostenido. Reportaban un submarino resistente que intentaba huir bajo una lluvia de cargas de profundidad. Los japoneses aseguraban que habían hundido un intruso agresivo. El relato japonés convertía la desaparición del Wahoo en una lucha feroz, no en un accidente. Las versiones chocaban. Las dos naciones afirmaban tener la verdad. Las dos verdades no coincidían. Registros que no cuadraban. Los archivos estadounidenses mostraban inconsistencias. Fechas desalineadas. Coordenadas con error. Reportes escritos deprisa. Radiogramas incompletos. Mensajes enviados por Morton que no encajaban con los movimientos posteriores del submarino. Ningún dato cerraba una línea temporal fiable. Los historiadores intentaban dominar la confusión. Cada documento contradijo al anterior. Cada oficial daba una interpretación distinta. Los japoneses también tenían huecos, registros dañados, documentos manchados por humedad, fuego, pérdida. Las últimas batallas del imperio habían dejado archivos desorganizados. La fogata final de Tokio había consumido miles de piezas. Los reportes que sobrevivieron aparecían fragmentados. Unos afirmaban que un submarino había sido avistado. Otros dudaban. Otros daban coordenadas que no coincidían con las estadounidenses. La mayor pregunta permaneció abierta durante décadas. El Wahoo explotó en un campo minado o murió combatiendo. Ninguna teoría tenía suficientes pruebas definitivas. Ninguna investigación logró reconstruir el recorrido exacto de la nave. Ninguna reconstrucción encajaba de manera perfecta con los reportes. La historia quedó incompleta. Un rompecabezas con varias piezas quemadas, otras borradas, otras extraviadas, otras duplicadas. El misterio se convirtió en herencia. Una herencia amarga. Una herencia que generaciones enteras de submarinistas estudiaron. Un caso que se convirtió en leyenda dentro de la Marina estadounidense. Búsquedas fallidas. Durante décadas se intentó encontrar al Wahoo. Equipos especializados se instalaron en barcos de investigación. Se trazaron mapas submarinos. Se enviaron sondas. Se estudiaron corrientes. Se midieron distancias. Se simularon posibles rutas. Los investigadores trabajaron con paciencia obsesiva. Cada expedición fracasó. Cada misión regresó con más dudas. Cada intento terminó en frustración. Una expedición estadounidense de finales de la Guerra Fría recorrió el estrecho durante semanas. Nada. El fondo del mar devolvió silencio. El sonar no mostró formas metálicas. Los especialistas regresaron con manos vacías. Los familiares recibieron otra decepción. Años después, otra misión con tecnología moderna intentó de nuevo. Esta vez se utilizaron vehículos operados a distancia, cámaras avanzadas, mapas batimétricos generados por computadora. El resultado repitió el patrón de derrota. Ninguna imagen mostró un casco largo. Ningún robot chocó con placas de acero. Ninguna misión logró encontrar un rastro. El estrecho era demasiado amplio. La corriente demasiado fuerte. La sedimentación demasiado profunda. El Wahoo podía estar enterrado. Podía estar oculto por rocas. Podía haber sido arrastrado. Podía haber quedado partido en varias secciones.
Las familias esperaban respuestas. La Marina esperaba pruebas sólidas. La historia esperaba un cierre. El océano negó todo. Secrecía, silencio, sospechas. Durante décadas la falta de evidencias alimentó rumores. Algunos veteranos creían que el gobierno estadounidense ocultaba información. Otros aseguraban que existían reportes clasificados. Otros insinuaban que el Wahoo había sido víctima de fuego amigo. Otros creían que Morton había intentado una maniobra arriesgada por su cuenta. Otros decían que la Marina no quería admitir errores de navegación. El silencio oficial se mantuvo rígido. La Marina cerraba cualquier pregunta con frases vagas. Ninguna autoridad confirmaba nada. Ninguna autoridad negaba nada. El caso quedó suspendido en un limbo administrativo. Los historiadores militares trataban el tema con respeto. Sabían que detrás del misterio había familias, descendientes, memorias. Sabían que Morton, Kennedy y la tripulación no eran números, eran personas atrapadas en una historia inconclusa. La ausencia de respuestas golpeaba con fuerza emocional. La espera larga, el dolor silencioso. 60 años, 6 décadas completas sin un mapa, sin una coordenada, sin una confirmación. 60 años de teorías, 60 años de rumores, 60 años de frustración para arqueólogos navales, 60 años para que el silencio se volviera parte de la identidad del Wahoo. Los familiares mantenían ceremonias cada año, colocaban flores, leían nombres, guardaban un minuto de silencio por un submarino que nunca regresó. Un ritual doloroso, un ritual repetido, un ritual que se convirtió en parte de la memoria colectiva de la Marina estadounidense. El misterio alimentó documentales, libros, debates entre expertos, artículos de análisis. Cada autor proponía una teoría distinta. El misterio no disminuía. La falta de restos creaba más tensión. La ausencia de un hallazgo físico dejaba todo en penumbra. La historia sin inicio ni final visible. La desaparición del Wahoo se convirtió en un símbolo de lo que la guerra esconde, un símbolo del precio del silencio militar, un símbolo de la fragilidad de la tecnología, un símbolo del poder del mar para borrar todo rastro humano. Los especialistas sabían que ninguna teoría estaba completa. Sabían que los registros japoneses y estadounidenses no podían ensamblarse sin forzar datos. Sabían que el Wahoo se había convertido en un fantasma histórico, un fantasma buscado por generaciones. 60 años de vacío, 60 años sin sombra, 60 años para que el océano se apropiara del misterio. El descubrimiento del USS Wahoo tras 63 años. Pero lo que el océano se lleva tarde o temprano termina devolviéndolo en silencio. Una mañana fría, el estrecho de la Pérouse rompió 6 décadas de misterio. Un punto metálico apareció en una pantalla de sonar. Un eco profundo. Una sombra larga atrapada en el relieve del fondo marino. El mar entregó una verdad esperando desde el año 1943. El lugar exacto y quiénes lo encontraron. El hallazgo ocurrió en aguas rusas, en una zona remota al norte de la isla de Hokkaido. Una franja de mar con corrientes violentas, visibilidad mínima, fondos irregulares. El submarino reposaba a más de 230 brazas de profundidad. Una pendiente empinada de arena dura y roca volcánica. Una tumba natural sellada por el tiempo. El descubrimiento no lo hizo la Marina estadounidense. No lo hizo un equipo gubernamental. No lo hizo un arqueólogo naval famoso. El hallazgo surgió gracias a un grupo de exploradores rusos y buzos técnicos vinculados a la Sociedad de Exploración Submarina de Vladivostok. Un equipo pequeño. Un equipo persistente. Un equipo obsesionado con localizar naves perdidas de la Segunda Guerra Mundial en el estrecho. Durante una expedición de rutina, el sonar lateral detectó un contorno inusual, una silueta larga, una forma que coincidía con un submarino de la clase Gato. El equipo envió un vehículo remoto equipado con cámaras de alta resolución. El robot descendió casi una hora completa. La presión aplastaba cada articulación. La luz artificial atravesaba la negrura como una aguja. La cámara enfocó la proa. El número del casco apareció cubierto de sedimentos gruesos. Una línea curva, una sombra oscura, una marca identificable. La secuencia reveló 3 letras desgastadas pero visibles. WH. No existía duda. El Wahoo había sido encontrado. 63 años después. El estado del casco. El casco mostraba heridas profundas. Las planchas de acero tenían deformaciones evidentes. Grietas largas corrían por la zona media.
Marcas de explosiones externas atravesaban el costado de babor. El impacto más fuerte se concentraba cerca de la sala de torpedos. Una sección completa mostraba hundimiento por presión extrema. Las estructuras internas habían cedido hacia adentro, señal de que la nave recibió un golpe brutal antes de descender. La superestructura estaba cubierta de organismos marinos, coral frío, esponjas pequeñas, fango acumulado durante décadas. El metal conservaba cortes limpios, cortes provocados por explosiones, no por colapso natural. Las escotillas principales seguían cerradas. No había indicios de que la tripulación intentara escapar. El Wahoo murió como mueren los submarinos en pleno combate, sellado, preso, entero. La torre de mando resistió mejor el paso del tiempo. Las barandillas estaban dobladas. La vela mostraba daños visibles de metralla. Las aberturas del periscopio estaban intactas. La proa conservaba parte de su forma original. 2 tubos lanzatorpedos seguían visibles. Una escena que congelaba el instante final de la nave. Las imágenes del fondo marino, la verdad final. Las imágenes tomadas por el robot mostraban un detalle decisivo. Un patrón de daño circular cerca del casco central. Un patrón típico de cargas de profundidad japonesas. El estallido había ocurrido a corta distancia. Un golpe letal. Un golpe directo. Un golpe suficiente para partir la estructura interna. La arena alrededor del submarino mostraba una línea de arrastre corta. Señal de que la nave descendió con peso, no a la deriva. Probablemente cayó en picado tras recibir los impactos. No hubo maniobra de estabilización. No hubo intento de emergencia. El daño fue inmediato. La cámara captó una abertura irregular en la parte frontal. Una fractura donde el acero se abrió como una flor oxidada. Esa fractura revelaba la fuerza de un estallido cercano. Las cargas japonesas habían perforado la defensa del submarino. El hallazgo resolvió una duda histórica. El Wahoo no murió por minas. Murió bajo ataque directo. Murió enfrentando a una flota japonesa que sabía exactamente dónde se encontraba. Murió en batalla, como murió realmente el submarino. El análisis combinado de expertos estadounidenses, rusos y japoneses confirmó la secuencia final. Primero, el Wahoo emergió en superficie tras un ataque fallido. Luego, aviones japoneses detectaron su posición. Los pilotos enviaron coordenadas. Los barcos de escolta llegaron al área. Iniciaron ataques con cargas de profundidad. Las explosiones ocurrieron a distancias muy cortas. La primera onda expansiva impactó el costado de babor. La segunda carga destruyó secciones internas. La tercera rompió el casco de presión. El submarino perdió control. El peso de las baterías y torpedos inclinó la proa hacia abajo. La nave descendió sin posibilidad de corregir. La tripulación murió al instante. La presión del agua terminó lo que las explosiones habían comenzado. Ningún hombre tuvo oportunidad de reaccionar. Ningún mensaje fue enviado. Ninguna maniobra fue ejecutada. El Wahoo murió en un minuto largo. Un minuto que definió 6 décadas de misterio. Las piezas de misterio que finalmente se resolvieron. El descubrimiento solucionó varias incógnitas históricas. Primera verdad, el Wahoo no chocó con minas. La evidencia del casco lo descartó por completo. No existían marcas de fragmentación típicas de minas ancladas. No existían patrones de daño interno compatibles con detonación desde abajo. Segunda verdad, el submarino fue encontrado en una ruta que confirmaba la versión japonesa. La nave intentaba cruzar el estrecho tras una patrulla agresiva. La ubicación coincidía con coordenadas niponas registradas durante la ofensiva. Tercera verdad, la tripulación no cometió errores de navegación. El rumbo era el correcto. La posición exacta lo demostraba. Morton seguía el plan aprobado. Cuarta verdad, el ataque japonés fue directo, preciso y documentado. Las imágenes del daño confirmaban los reportes del Imperio. La combinación de explosión externa y colapso interno coincidía con cargas de profundidad, no con minas. Quinta verdad, el silencio de 63 años no fue un encubrimiento. Fue una simple imposibilidad técnica. La profundidad, las corrientes, la topografía y las condiciones hostiles ocultaron el submarino durante más de medio siglo. El hallazgo devolvió la dignidad histórica al Wahoo. Devolvió la certeza. Devolvió hechos. Devolvió la última pieza de un rompecabezas que atormentó a historiadores, marinos y familias durante generaciones. El océano guardó el cuerpo. El tiempo guardó el misterio. La tecnología moderna devolvió la verdad. Como aquí nos gusta sacar nuestras conclusiones, reconstruiremos según el hallazgo cada segundo final del Wahoo.
La historia oficial ofreció teorías. Los registros japoneses dieron pistas. El casco descubierto contó la verdad más dura. El submarino murió rápido, murió golpeado, murió entero, murió sin un solo mensaje. El silencio no fue un misterio estratégico. Fue una consecuencia directa de la violencia que lo alcanzó. Secuencia probable del ataque. El Wahoo navegaba en dirección al estrecho de la Pérouse. Una zona estrecha, una zona peligrosa, una zona vigilada por escoltas japoneses que patrullaban rutas desde el año 1941. El submarino avanzaba en superficie. Las baterías necesitaban aire. El casco mostraba desgaste acumulado. La tripulación reconocía vibraciones inusuales. El clima le ofrecía poca cobertura. Una mañana fría, un mar tenso, una visibilidad suficiente para que los vigías enemigos detectaran la estela larga del submarino. Un avión japonés avistó la nave a distancia. Un reconocimiento ligero. Un piloto joven siguiendo rutinas de patrulla. La silueta no coincidía con barcos locales. El piloto envió coordenadas. Los escoltas más cercanos giraron rumbo hacia el punto. Varios minutos de silencio. Varios minutos de avance. Varios minutos que sellaron la ruta de interceptación. Los escoltas llegaron al área. El Wahoo ya no estaba en superficie. Morton ordenó inmersión. Una inmersión limpia. Una maniobra para evitar exposición. El submarino descendió a profundidad operativa. El periscopio rastreó sombras en el horizonte. El capitán comprendió que no había escapatoria fácil. La salida hacia aguas abiertas requería tiempo. El enemigo reducía distancia. El estrecho actuaba como un embudo. La emboscada era inevitable. Los barcos enemigos iniciaron una búsqueda de patrones. Un giro controlado. Un despliegue de cargas de profundidad. Una táctica repetida desde hacía años. Un movimiento que combinaba experiencia japonesa con presión psicológica. El primer lanzamiento no impactó. El segundo cayó cerca. El tercero detonó a distancia letal. Un estallido que golpeó el casco del Wahoo como un ariete submarino. Intentaron emerger. El daño inicial destruyó sistemas esenciales. La zona de torpedo sufrió deformaciones visibles. La presión interna aumentó. La tripulación sintió un golpe que hizo temblar el casco. Varias luces rojas se encendieron al mismo tiempo. El oficial de control comprendió que la situación escapaba de cualquier margen táctico. La comunicación interna se volvió un torbellino de voces. Una mezcla de órdenes cortas, advertencias técnicas, respiraciones tensas. El casco de presión soportaba niveles elevados. El submarino descendía más rápido de lo normal. Una caída incontrolable. Un colapso lento. La posibilidad de emerger dependía de la integridad de válvulas externas. El ataque destruyó mecanismos clave. La estructura lateral mostraba deformaciones. La apertura del tanque de lastre se trabó. La nave perdió capacidad de compensación. La tripulación sabía que emerger era la única opción para presentar pelea. Una última apuesta. Una última esperanza de sobrevivir. La profundidad aumentaba cada segundo. La presión amenazaba con partir el casco. Un esfuerzo desesperado. Un intento de corregir inclinación. Una maniobra forzada. El submarino no respondió. Las imágenes posteriores demostraron que la nave no emergió. La posición del casco en el fondo marino confirmó un descenso en picada. No existía arrastre prolongado. No existía maniobra final. No existía posibilidad real de ascenso. El Wahoo cayó directo hacia su tumba. La lucha interna de la tripulación. La tripulación enfrentó un infierno controlado. Un espacio estrecho. Un silencio tenso interrumpido por alarmas y golpes de metal cediendo. Los torpedistas lucharon por asegurar compartimientos dañados. Los eléctricos verificaron los paneles quemados. Los operadores de sonar escucharon explosión tras explosión, cada una más cercana. Un sonido que atravesaba nervios. Un sonido que anunciaba el final. Un sonido que ningún submarinista olvida. Los hombres del Wahoo estaban entrenados para situaciones extremas. Entrenamientos exhaustivos desde el primer día. Simulaciones de fallas múltiples. Prácticas de inundación. Prácticas de incendio. Prácticas de colapso parcial. Ese entrenamiento permitió que nadie entrara en pánico inmediato. Una disciplina férrea. Una cultura interna basada en responsabilidad absoluta. Una filosofía donde cada segundo contaba. Una cultura que definió la reputación del submarino. Las explosiones externas continuaron. Una tercera detonación golpeó con fuerza.
La onda expansiva abrió una fractura visible décadas después. Una fractura que permitió la entrada de agua a gran velocidad. Una fractura ubicada muy cerca del casco central. La tripulación comprendió que el destino estaba sellado. Los registros históricos describieron al Wahoo como un submarino agresivo. La tripulación adoptó esa identidad. Una personalidad compartida. Una mentalidad endurecida. Una actitud que los impulsaba a atacar sin dudar. Esa misma actitud se reflejó en los minutos finales. Los hombres no abandonaron sus puestos. Nadie corrió hacia escotillas. Nadie intentó romper protocolos. La disciplina se mantuvo hasta el último segundo. La presión interna superó niveles peligrosos. La inclinación aumentó. La proa apuntó hacia abajo. El descenso aceleró. Las luces fallaron. La energía se desvaneció. La oscuridad invadió los compartimientos. La entrada de agua avanzó. Un muro frío que devoró pasillos, instrumentos, puertas, manos. El casco crujió. Un sonido profundo. Un lamento metálico. Una señal final. La presión rompió la estructura interna. El impacto final silenció cada voz dentro del submarino. ¿Cómo se selló su destino en segundos? El destino del Wahoo quedó definido en segundos. La secuencia final fue directa. Un ataque preciso. Una explosión cercana. Una fractura mortal. Un descenso incontrolable. La tripulación quedó atrapada sin posibilidad de reacción. El casco colapsó a profundidad excesiva. La muerte llegó por presión, no por inundación prolongada. El análisis posterior señaló que el submarino recibió daño suficiente para perder toda maniobra. La configuración de impacto coincidió con versiones japonesas escritas en el año 1943. Los escoltas reportaron explosiones contundentes. El patrón de ataque coincidía con cargas lanzadas a distancias cortas. La evidencia visual confirmó esas afirmaciones. El deterioro del casco coincidía con golpes localizados. La estructura comprimida indicaba una muerte rápida. El Wahoo no tuvo oportunidad de luchar en su último minuto. No tuvo chance de disparar. No tuvo margen de maniobra. Un único golpe preciso destruyó la estabilidad interna. El submarino cayó directo hacia el abismo. El descenso fue rápido. El impacto final dejó su silueta inclinada sobre la pendiente, congelada en la postura del instante exacto en que la estructura cedió. El último minuto del Wahoo reflejó la brutalidad del Pacífico. Un escenario donde incluso la nave más temida podía desaparecer en silencio absoluto. Un silencio que duró 6 décadas. Un silencio que terminó con imágenes claras del casco. Un silencio que reveló que el submarino murió como vivió, enfrentando al enemigo sin cambiar curso, sin pedir clemencia, sin retroceder. El destino del Wahoo se selló en segundos. Su legado permanece intacto. El legado del USS Wahoo, el submarino que cambió la guerra. ¿Por qué un solo submarino alteró tácticas, mentalidades y doctrinas? El Wahoo no fue el submarino más grande, no fue el más moderno, no fue el más silencioso, no fue el más blindado. Fue algo distinto. Fue un punto de quiebre. Una nave que demostró que la agresividad podía superar limitaciones técnicas. Una tripulación que evidenció que la mentalidad era un arma tan poderosa como un torpedo. Un capitán que obligó a la Marina de los Estados Unidos a reescribir manuales de combate submarino. El legado del Wahoo se convirtió en un estudio obligatorio, un ejemplo, una advertencia, una inspiración que influenció generaciones completas de submarinistas. Influencia en tácticas posteriores. El Wahoo transformó la forma en que los submarinos estadounidenses atacaban convoys. Antes del Wahoo predominaba una doctrina lenta, una doctrina conservadora, una doctrina basada en vigilancia prolongada, una doctrina que priorizaba sobrevivir antes que destruir. El Wahoo rompió ese paradigma. El método Morton redefinió lo posible. Una aproximación directa, una ejecución rápida, una búsqueda insistente de blancos múltiples en un mismo día. Los instructores navales estudiaron cada patrulla del Wahoo, cada torpedo disparado, cada maniobra de escape, cada ataque en superficie. El Wahoo presentó un estilo nuevo, un concepto bautizado después como agresión calculada. Una táctica que combinaba lectura psicológica del enemigo con precisión técnica. Una táctica que convertía un submarino de la clase Gato en un depredador móvil capaz de aplastar convoys enteros. Esa influencia se extendió a submarinos posteriores como los Balao y los Thames. Submarinos más robustos que adoptaron tácticas nacidas dentro del Wahoo.
La doctrina oficial incorporó las lecciones de Morton como un pilar. Un manual completo recogió esos principios. Un documento utilizado durante décadas. El Wahoo cambió mentalidades. Cambió prioridades. Cambió la esencia del combate submarino. El legado táctico también llegó al enemigo. Fuerzas japonesas adoptaron medidas defensivas más extremas después de los ataques de Wahoo. El incremento de escoltas. El aumento de formaciones compactas. La adición de barreras acústicas. La instalación de hidrófonos más sensibles. El Wahoo obligó a un imperio a modificar su conducta marítima. Admiración internacional. El Wahoo se convirtió en un mito fuera de Estados Unidos. La Marina Real Británica estudió sus patrullas para modernizar técnicas durante la posguerra. Francia incorporó análisis del Wahoo en simulaciones tácticas. Oficiales australianos enseñaron en academias anécdotas completas de sus ataques para explicar iniciativa y presión psicológica. Incluso Japón, durante la reconstrucción de su fuerza marítima, examinó la mentalidad del submarino que había destrozado a varios de sus convoys. Los archivos internacionales destacaron algo esencial. El Wahoo no solo hundió barcos. El Wahoo destrozó la confianza del enemigo. Alteró rutas. Disminuyó suministros. Forzó cambios drásticos en logística. Cada hundimiento generaba un eco político, un eco económico, un eco moral. El impacto global de sus patrullas convirtió al submarino en un caso de estudio reconocido más allá del Pacífico. Las marinas modernas reconocieron la cualidad más importante del Wahoo, su espíritu ofensivo, una constante, una actitud contagiosa, una herencia que superó geografías. Una enseñanza que múltiples países adoptaron después de estudiar la agresividad quirúrgica del submarino. La figura de Morton en la cultura naval. Morton trascendió como una figura casi mitológica. Un hombre que rompió tradiciones. Un oficial que desafió estructuras rígidas. Un comandante que usó instinto con precisión quirúrgica. Su liderazgo creó una tripulación con confianza absoluta. Su presencia convirtió al Wahoo en una herramienta afilada. La cultura naval estadounidense lo comparó con capitanes legendarios del siglo XIX. Analistas en academias militares lo presentaron como ejemplo de cómo un líder puede alterar el rendimiento de una nave entera. Documentales, libros y conferencias narraron sus decisiones controvertidas. Su nombre se repite como referencia obligada cada vez que se discute liderazgo extremo bajo presión. Morton también representa la complejidad ética del combate. El incidente del Buyo Maru generó un debate profundo. Una discusión todavía presente. Morton se convirtió en una figura estudiada tanto por sus logros como por sus sombras. Esa dualidad reforzó su presencia en la cultura naval. Un comandante admirado por valentía. Un comandante criticado por agresividad desbordada. Un comandante que no dejó indiferente a nadie. La imagen de Morton aparece en museos, en murales, en memoriales dedicados a submarinistas caídos. Su figura simboliza la línea delgada entre heroísmo y brutalidad en la guerra naval. El Wahoo no se explica sin Morton. Morton no se explica sin el Wahoo. Una relación simbiótica. Una relación eterna. Porque, incluso hoy, el Wahoo es estudiado. El Wahoo continúa siendo materia obligatoria en programas de entrenamiento. Los manuales modernos de guerra submarina dedican capítulos completos a analizar sus tácticas. Los instructores explican sus ataques como modelos de oportunidad. Sus fallas se utilizan como advertencias. Su audacia se utiliza como motivación. Se estudia por varias razones fundamentales. Primera razón, el Wahoo demostró que un submarino promedio podía obtener resultados extraordinarios con liderazgo excepcional. Segunda razón, la combinación Morton-Kane se convirtió en ejemplo de sincronía perfecta. Una alianza profesional que elevó el rendimiento táctico. Tercera razón, las patrullas del Wahoo evidenciaron que la iniciativa individual podía alterar la balanza de una guerra completa. Cuarta razón, su desaparición reveló la fragilidad de incluso los submarinos más formidables. Una lección de humildad táctica que todo submarinista debe comprender antes de operar en zonas hostiles. Quinta razón, el descubrimiento de su casco aportó información forense invaluable. Una evidencia que permitió confirmar cómo muere realmente un submarino bajo ataque japonés con cargas de profundidad. El Wahoo continúa presente porque su historia combina gloria, tragedia, innovación y advertencia. Un equilibrio perfecto para enseñanza militar. Una narrativa completa que sigue inspirando a profesionales modernos. El submarino que alteró mentalidades. El legado del Wahoo vive porque personifica una doctrina eterna.
Una doctrina donde la agresividad se convierte en herramienta estratégica. Una doctrina donde la iniciativa supera a la cautela. Una doctrina donde un solo submarino puede afectar rutas enteras del Pacífico. El impacto del Wahoo no desapareció con su hundimiento. Su espíritu siguió presente en cada submarino que adoptó tácticas más audaces. Su influencia se vio reflejada en manuales reescritos. Su legado se consolidó como un faro para oficiales jóvenes. La historia naval reconoció algo esencial. El Wahoo no fue un accidente estadístico. Fue un fenómeno provocado por liderazgo, entrenamiento, valentía y obsesión. El submarino transformó concepciones completas dentro de la Marina de los Estados Unidos. Su desaparición añadió un aura trágica que amplificó su mito. La combinación de ataques exitosos, liderazgo feroz, desaparición repentina y hallazgo histórico creó una narrativa única. Una narrativa que fusionó lo heroico, lo polémico y lo enigmático. Una narrativa que convirtió el Wahoo en referencia obligada cuando se habla de guerra submarina. Un legado que supera el metal. El Wahoo no es recordado solo como un casco oxidado en el fondo del mar. Es recordado como una mentalidad, una tripulación, una forma de pelear, una lección sobre los límites del riesgo, una advertencia sobre el costo de la audacia, una muestra de que la guerra naval premia la iniciativa, pero nunca perdona el exceso. El legado del USS Wahoo sigue vivo porque su historia se cuenta sola. Una historia con un capitán indomable, una tripulación entregada, un récord impresionante, un final brutal, un descubrimiento que cerró un capítulo abierto durante 6 décadas. El Wahoo cambió la guerra, cambió la marina, cambió la forma en que entendemos a los submarinos. Y así cerramos esta travesía por la sombra y la gloria del USS Wahoo. Un submarino que no solo hundió barcos, también dejó una huella imposible de borrar en la memoria naval del mundo. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te tocó, y ahora te toca a ti mantener vivo su legado. Comparte este video, deja tu comentario, cuéntanos qué parte te impactó más y qué otra historia quieres que investiguemos con esta profundidad. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones y activa la campana, porque este canal vive de descubrir lo que otros prefieren olvidar. Te espero en nuestros otros videos, donde seguimos desenterrando los secretos más oscuros, las batallas más imposibles y las historias que merecen ser contadas. Aquí no dejamos nada a medias. Nos vemos en la próxima expedición.